Bueno, buen día a todos. Mi nombre es Juan Cruz Vega Pose, soy kinesiólogo, es residente del Hospital Pirovano y actualmente estoy viviendo en Etiopía. Trabajo por una empresa de atletismo que se llama Polar Sport, que maneja principalmente corredores y fundamentalmente corredores de larga distancia, por lo tanto tiene muchos atletas kenianos y etíopes, y bueno, yo soy el kinesiólogo de los corredores de acá de Etiopía, del equipo de Polar Sport. Esta clase es una clase amplia, ¿no? Fuerza muscular y método de evaluación es un tema muy amplio y bastante complejo, así que la idea es ahondar sobre los principales temas, algunos principales conceptos, quizás conceptos nuevos para algunos, quizás para otros conceptos que ya conocen, pero bueno, sin adentrarnos demasiado en algunos aspectos específicos o particulares de la evaluación. Así que bien, vamos a arrancar. Cuando hablamos de fuerza muscular existen distintas definiciones, ¿sí? Una primera definición es que la fuerza muscular es la medida de la función o el trabajo del sistema neuromuscular, es decir, es lo que yo puedo mesurar de la función del sistema neuromuscular. ¿Sí? Que la función va a ser básicamente contraerse y va a desarrollar fuerza, que va a ser la fuerza muscular, y yo la puedo mesurar. Otra definición un poco más mecánica es que la fuerza muscular es la capacidad del músculo de desarrollar tensión a lo largo de su eje, ¿sí? Y esto también se lo conoce como fuerza interna, es decir, cuando el músculo se contrae, genera tensión a lo largo de su eje con las fibras musculares. Principalmente la tensión se va a dar en la unión miotendinosa, porque la fibra va a tender a cortarse, el tendón va a tender a mantener su longitud, por lo tanto este va a ser el punto donde se desarrolla esa tensión o fuerza interna. Y se habla de fuerza interna para diferenciarla de otro concepto que es la fuerza aplicada, que ahora vamos a ver. Porque esta fuerza interna yo la podría medir pero no, ¿sí? Cuando uno estudiaba en fisiología el clásico gráfico de longitud de la fibra muscular y tensión que se desarrolla, acá estoy midiendo la fuerza interna, ¿sí? Acá se agarra una fibra muscular, se la ata en sus dos extremos, se le pone una celda de carga, se le manda un impulso eléctrico y se mide la tensión que desarrolla, ¿sí? Mido la tensión que desarrolla o la fuerza interna que desarrolla una fibra muscular. Sin embargo, si yo quisiera medir esto en un músculo o vivo, es prácticamente imposible, ¿sí? Yo tendría que poner algún sensor en serie con la fibra muscular o en la unión miotendinosa, por lo tanto esto es impracticable en una persona. Y por lo general lo que yo voy a medir no es la fuerza interna, sino la fuerza aplicada, ¿sí? Que la fuerza aplicada es la resultante, ¿sí? De la interacción entre esta fuerza interna y un objeto o una resistencia externa al cual la fuerza muscular va a tender a generarle una deformación o un cambio en el movimiento, ¿sí? Esa interacción es la que yo mido y es lo que se conoce como fuerza aplicada, ¿sí? Que es lo que yo voy a medir, que va a ser resultante del cambio en el movimiento o el cambio en la deformación en una resistencia, ¿sí? La modificación va a estar dada por la fuerza interna, pero yo lo que mido es esa manifestación, esa fuerza aplicada, que no es exactamente lo mismo, ¿sí? Si estamos hablando, por ejemplo, de los extensores de rodilla, no va a ser lo mismo medir la tensión interna o la fuerza interna de los músculos extensores de rodilla que medir el cambio en el movimiento de la rodilla, ¿sí? Son dos cosas muy distintas. De hecho, si uno solo pudiese medir el cambio en el movimiento, nos perdemos bastante información. Fíjense en este gráfico, es un gráfico de 3 ejes. Acá tenemos la fuerza aplicada en función de tiempo, ¿sí? En un ejercicio de extensión de piernas como una prensa. Y acá tenemos la posición en tiempo, ¿sí? Fíjense que acá inicia el desarrollo de fuerza, ¿sí? o la aplicación de fuerza. Sin embargo, acá inicia el cambio del movimiento, ¿sí? Si uno solo pudiese medir el cambio del movimiento, nos estaríamos perdiendo toda esta fuerza en tiempo, ¿sí? Todo este impulso, y que de hecho es muy interesante ver lo que ocurre antes de que se genere el movimiento. Por lo cual hay que tener en cuenta que son dos cosas distintas. Hay muchos factores que intervienen entre la fuerza que desarrolla el músculo, la fuerza muscular, y la fuerza que se aplica realmente, ¿sí? Uno, por ejemplo, es la longitud muscular, esto ya lo sabemos, pero es la longitud óptima en la cual el músculo tiene la mayor capacidad de generar contracción, ¿sí? O tensión activa. Cuando el músculo está más acortado, hay un excesivo solapamiento de los filamentos contráctiles, por lo tanto pierde capacidad de generar contracción. Mientras que cuando el músculo se elonga o se alarga, ¿sí? Si bien se pierde el solapamiento de los filamentos contráctiles y se pierde capacidad de tensión activa, aumenta toda la tensión de los elementos elásticos en serie y en paralelo, por lo tanto aumenta esa tensión pasiva o tensión total del músculo, ¿sí? Si estamos evaluando los extensores de rodilla, no va a ser lo mismo cuando estemos evaluando esta parte del rango articular, ¿sí? Donde tenemos flexión de cadera, extensión de rodilla, el músculo está completamente acortado, a evaluarlo en esta posición, ¿sí? En relación a esto también la posición articular a la que uno evalúa un músculo. Generalmente cuando uno evalúa musculatura aislada, ¿sí? O articulaciones específicas,
la fuerza que desarrolla el músculo se va a ver empleada en generar movimientos angulares, ¿sí? Movimientos de una articulación que son en torno a un eje. Por lo tanto, no va a interesar tanto la fuerza que aplica el músculo per se, sino el torque, ¿sí? Que es la fuerza por la distancia perpendicular al eje de rotación entre el músculo y la articulación, ¿sí? A mayor distancia o mayor brazo de palanca, mayor va a ser el torque o mayor va a ser la fuerza de rotación que le imprime esa fuerza muscular, ¿sí? Los músculos se disponen de distinta manera en relación al eje de rotación articular, según la función que tienen que cumplir. Hay músculos que son más encargados de velocidad, hay otros que son más encargados de torque. Y a su vez esto va a ser dinámico, es decir, a medida que va variando el rango articular, también va variando la disposición del músculo con respecto al eje de rotación y el ángulo de aplicación de la fuerza de este vector, ¿sí? Acá tenemos dos ejemplos, fíjense, en el caso de la extensión de rodilla, o empecemos con la flexión de rodilla que es más claro, ¿no? A medida que progresa la flexión de rodilla, va cayendo la capacidad de generar torque, ¿sí? Porque va cayendo también la capacidad de generar tensión activa o de fuerza muscular, porque se va cortando, ¿sí? Ahora fíjense, en la extensión de rodilla, acá tenemos el momento o el torque de la fuerza, y acá tenemos los grados, ¿sí? A medida que progresa el movimiento de extensión de rodilla. Fíjense que a medida que va aumentando la extensión de rodilla desde la flexión, aumenta la capacidad de generar torque, ¿sí? Si bien el músculo se va cortando y pierde capacidad de generar tensión activa, va aumentando el torque porque la situación del músculo es beneficiosa para generar torque o aumento de la fuerza, ¿sí? Hasta que alcanza su pico, máximo de torque a los 120 grados y después cae la capacidad de generar torque, ¿sí? Con lo cual no solo importa la situación del músculo con respecto al eje de rotación, sino que la posición articular va a ser fundamental, porque la relación del músculo con respecto al eje de rotación va a variar a lo largo de todo el rango articular, ¿sí? Y no solo eso, sino que si vemos este mismo gráfico, que es de vuelta la evaluación del torque en torno al ángulo de rodilla, ¿sí? Medido por dinamometría isocinética, esto también va a variar de acuerdo a la velocidad a la que se ejecute, así que ya lo vamos a ver. Esto, por lo tanto, es importante a la hora de evaluar un músculo. No va a ser lo mismo poner una resistencia a esta distancia del eje de rotación que ponerla al doble de distancia, ¿sí? Una misma fuerza de resistencia va a generar el doble de torque si tiene el doble de la distancia con respecto al eje de rotación o el doble de la palanca, ¿sí? O dicho de otra manera, un mismo torque de fuerza muscular, ¿sí? Va a generar dos fuerzas distintas de acuerdo a donde yo coloque el instrumento, ¿sí? Porque va a tener dos brazos de palanca muy distintos. Y esto no solo va a afectar a el plano al que estamos evaluando, ¿no? Recién vimos como un ejemplo de una articulación del tipo bisagra, troquear de la rodilla, donde era un movimiento en un grado de libertad, sí, era bastante claro la palanca o el torque que generaban las fuerzas, sino que va a ser importante la posición articular tridimensional, ¿sí? Por ejemplo, articulaciones más complejas como la cadera, vamos a ver que no solo va a modificar la posición articular con respecto al movimiento que queremos evaluar, sino que la posición en los restantes grados de libertad también va a afectar al desarrollo de la fuerza, ¿sí? Fíjense, por ejemplo, cuando se evalúa el torque en la cadera de los rotadores externos y los rotadores internos, fíjense que a 90 grados de flexión de la cadera, ¿sí? Los dos tienen un torque bastante similar. Sin embargo, cuando se extiende la cadera, ¿sí? Hay un mayor torque de rotadores externos que de rotadores internos, ¿sí? Con lo cual, de vuelta, no solo estandarizar la posición de la articulación del movimiento específico, ¿sí? Que yo quiero evaluar o del plano específico que yo quiero evaluar, sino que en aquellas articulaciones tridimensionales también va a ser importante la posición en los restantes grados de libertad, ¿sí? Y finalmente lo que habíamos hablado de la velocidad y la carga, ¿sí? Existe una relación inversa entre la carga y la velocidad a la que se desplaza esa carga, ¿sí? A la velocidad a la que se desarrolla el movimiento. Esto es bastante intuitivo si entendemos la segunda ley de Newton, ¿no? Que establece que la fuerza es igual a la masa por la aceleración. Cuanto mayor sea la masa que yo tengo que vencer, menor aceleración le voy a poder imprimir, ¿sí? De tal manera que cuanto más alta es la carga, ¿sí? Voy a generar mucho más fuerza, pero el movimiento va a ser menos veloz, ¿sí? A menor velocidad. Y mientras que a medida que desciende la carga, voy a aplicar menos fuerza y voy a poder hacer un movimiento mucho más veloz, ¿sí? De tal manera que la máxima fuerza se va a dar en condiciones isométricas, ¿sí? A 0 de velocidad, mientras que la mayor velocidad se va a dar con el mínimo de carga posible, ¿sí? Acá tenemos un video que ejemplifica bastante bien esto. Tenemos un atleta de halterofilia realizando como este segundo tiempo, ¿sí? En los dos videos de la misma manera.
En el video de la izquierda no tiene carga, ¿sí? O más bien la carga es muy baja, es solo la barra. Entonces fíjense que hace un movimiento muy veloz, ¿sí? No aplica mucha fuerza porque la carga es muy baja, pero sí que lo hace muy veloz. Sin embargo, en el video de la derecha vemos el mismo gesto en el mismo atleta, pero con una carga mucho mayor, 170 kilogramos, y vemos que acá el movimiento pierde velocidad, ¿sí? Desarrolla mucha más fuerza, porque la carga es mayor, por lo tanto debe desarrollar más fuerza, pero no le puede imprimir tanta velocidad a esa carga, porque es muy pesada, por lo tanto lo hace a una menor velocidad. Si bien lo hace todavía de manera veloz, cuando comparamos con el video del lado izquierdo, pierde velocidad, ¿sí? Es decir que existe una relación inversa entre la fuerza que uno puede desarrollar y la velocidad que uno le puede aplicar al movimiento. ¿Bien? En relación a la carga, como ya sabemos, tenemos tres tipos de contracciones posibles de acuerdo a la carga que yo tengo que vencer, ¿sí? Si la carga es una carga inamovible, voy a estar en condición de una contracción isométrica, ¿sí? Donde no va a haber acortamiento de la longitud muscular, no va a haber cambio en la posición articular, y por lo tanto, fíjense el gráfico de fuerza en función del tiempo. La fuerza va a aumentar hasta alcanzar un pico de fuerza y se va a mantener constante, ¿sí? Va a lograr una meseta a lo largo de toda la activación muscular hasta que desaparezca la activación muscular, o a menos que la activación muscular sea muy prolongada y vaya perdiendo capacidad de generar fuerza por fatiga, ¿sí? Pero en condiciones normales de 5 segundos o 8 segundos de contracción muscular, voy a lograr una meseta porque la fuerza o la tensión se va a mantener constante porque no hay ningún cambio en la posición articular o en la longitud muscular, ¿sí? En el caso excéntrico vemos que pasa algo parecido, alcanza un pico máximo de fuerza, pero después a medida que el movimiento excéntrico avanza, ¿sí? Y se va elongando esa fibra muscular porque la carga me va venciendo, ¿sí? Y va ganando a mi fuerza, vamos a ver que va aumentando la tensión o la fuerza muscular, ¿sí? Y esto se debe a lo que habíamos visto antes. El músculo, cuando se elonga, si bien no aumenta la capacidad de generar tensión activa, sí aumenta toda la tensión pasiva de todo el componente elástico del músculo y por lo tanto va a aumentar la tensión total del músculo, ¿sí? ¿Qué es lo que está sucediendo acá? A medida que se elonga el músculo, va aumentando la fuerza muscular, no en una relación lineal, porque no es fuerza muscular, sino que es todo el tejido elástico que va acompañando, ¿sí? Y en el caso concéntrico vemos que pasa justamente lo contrario, ¿sí? Se alcanza un máximo de fuerza y después a medida que progresa el movimiento, ¿sí? Que se va cortando la fibra muscular, porque el movimiento es concéntrico, se va perdiendo fuerza muscular, ¿sí? Y esta pérdida de fuerza muscular en los movimientos concéntricos siempre se debe a dos mecanismos. Por un lado pasa exactamente lo contrario que en el caso excéntrico. Se va cortando el músculo, por lo tanto pierdo tensión activa y pierdo también toda la tensión pasiva, así que va perdiendo fuerza interna o fuerza muscular el músculo, pero a su vez en los movimientos concéntricos, como este ejemplo, el curl de bíceps, uno va a aplicar fuerza, pero uno no va a aplicar fuerza a lo largo de todo el gesto, porque después necesariamente uno debe dejar de aplicar fuerza para frenar el objeto, ¿sí? Pensemos en este ejemplo, el curl de bíceps. Este movimiento sale de esta posición, ¿sí? Del reposo, pero después va a finalizar también en el reposo, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que acá, en este punto, este individuo debe frenar la mancuerna, no puede seguir aplicando fuerza con sus flexores de codo, porque si no, se pegaría la mancuerna contra el hombro, ¿sí? Debe detenerse la mancuerna, es un movimiento concéntrico, parte del reposo, pero finaliza en el reposo, ¿sí? Vamos a analizar un poco esto en este gráfico y va a quedar más claro. Acá arriba tenemos un gráfico de fuerza en tiempo en un ejercicio de press plano de pecho, ¿sí? Que fíjense que lo que vemos, se aplica primero fuerza a lo largo del gesto, pero después se deja de aplicar fuerza, ¿sí? Porque el movimiento se debe detener, debe partir en el reposo, que fíjense que es justamente lo que sucede. Vemos que acá adquiere una cierta velocidad la barra, ¿sí? Pero después acá se desacelera, es decir, se frena la barra, porque es un movimiento concéntrico de press de pecho plano. La barra debe quedar quieta cuando yo termino el movimiento, ¿sí? Muy distinto es el lanzamiento de barra en pectorales bancas, ¿sí? Es el mismo ejercicio, pero en este caso el objetivo es lanzar la barra hacia el aire, ¿sí? En un press de pecho plano. Y fíjense que acá sí uno aplica fuerza a lo largo de todo el gesto, ¿sí? Porque justamente la velocidad se va a mantener constante, o sea, uno va a aplicar velocidad para lanzar la barra, no tiene que frenarla a lo último, no tiene que quedar la barra en la mano, ¿sí? Sino que es un movimiento balístico, justamente la idea es aplicarle velocidad a la barra para que entre en la fase aérea. Después en la fase aérea se va a desacelerar por la gravedad, pero mi objetivo no es frenarla cuando termine el movimiento, no es un movimiento concéntrico
nada más, sino que eso es un movimiento balístico. Acá hay un lanzamiento de la barra, ¿sí? Si volvemos un poquito al ejemplo anterior, vamos a ver esto un poco también más claro. En este caso, la barra era muy liviana, ¿sí? Habíamos dicho, le aplica mucha velocidad, lo hace con mucha velocidad el gesto, ¿sí? De tal manera que le aplica tanta velocidad a la barra que acá vemos que cuando termina este movimiento concéntrico, el atleta frena la barra con la mano, ¿sí? Indudablemente frena y agarra la barra, ¿sí? Si él no frenara la barra, esta barra sigue hasta el techo, porque tiene mucha velocidad, ¿sí? Venció la inercia muy fácilmente de esta barra, le aplicó mucha velocidad y si él no la frena va a terminar en el techo. En el video de la derecha, en cambio, la carga es mucho más alta, habíamos dicho, es un gesto que desarrolla mucha más fuerza, pero menor velocidad, porque la carga es más alta, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Acá no va a tener que frenar tanto a la barra, porque nunca le llegó a imprimir tanta velocidad. La barra es muy pesada, tiene mucha inercia. De hecho, acá, si él no sigue aplicando fuerza durante todo el gesto, probablemente la barra se le venga encima, ¿sí? Porque la inercia es muy alta y nunca le llega a imprimir tanta velocidad, por lo tanto no tiene que desacelerarla tanto, ¿sí? Quiere decir que existe una relación entre qué tanto yo tengo que desacelerar mi objeto y la carga que yo estoy movilizando, ¿sí? Cuanto más baja es la carga en porcentaje de repetición máxima, vemos que a lo largo de la fase concéntrica una parte es propulsiva, pero también hay una parte de frenado. Lo que decíamos, yo tengo que frenar la barra, ¿sí? Y si es muy liviana, le imprimo mucha velocidad, por lo tanto, buena parte de la fase concéntrica la estoy frenando. Mientras que a medida que me desplazo hacia porcentaje de carga más altas, ¿sí? O hasta el 100% de la RM, vemos que con cargas altas la totalidad del movimiento concéntrico es propulsivo, ¿sí? Quiere decir que uno aplica fuerza todo el tiempo para vencer esa resistencia, porque la resistencia es muy alta, ¿sí? Y nunca le llega a imprimir demasiada velocidad, por lo tanto no debe dedicar mucho tiempo de la fase concéntrica al frenado, ¿sí? Hasta acá entendemos un poco lo que es la fuerza interna, la fuerza aplicada, todos los fenómenos que intervienen desde la fuerza interna a la fuerza aplicada, ¿sí? Para entender después cuando uno evalúa fuerza, está evaluando justamente la fuerza aplicada y entender todo lo que conlleva o por qué se manifiesta de esa manera la fuerza aplicada, ¿sí? Vemos la longitud, la posición articular y esta relación inversa entre la carga y la velocidad o la fuerza y la velocidad, ¿sí? Ahora ustedes me podrían decir, che, pero Juan Cruz, hace poco vi que Adam Meakins publicó en redes sociales que esto de la curva fuerza-velocidad era silly bullshit, que no servía para nada, en realidad, que era un concepto viejo. Y es más, Adam Meakins me mostraba este trabajo y me mostraba cómo, por ejemplo, en el salto, en el squat jump, sin carga, se desarrolla más fuerza que inclusive en gestos con carga como la sentadilla. Fíjense acá, el squat jump desarrolla más fuerza que la sentadilla con el 30 o el 40% de la carga máxima. O sea que eso de la fuerza-velocidad no tiene nada que ver. Bueno, vamos a analizar un poco esto, ¿sí? Este es un trabajo que el objetivo de este trabajo era analizar cuáles eran las cargas ideales para entrenar fuerza, velocidad o potencia en distintos gestos como eran la sentadilla, el squat jump y el power clean, ¿sí? Lo primero que vemos es que esto del principio de carga-fuerza se respeta. A medida que aumenta el porcentaje de carga que se le aplica a ese gesto, se desarrolla más fuerza, ¿sí? Porque eso es un principio físico, un principio básico. No importa que yo en el salto aplique mucha fuerza. Si yo hago un salto con carga, voy a necesariamente aplicar más fuerza, ¿sí? Y eso sucede con cualquiera de los gestos. Ahora bien, también es cierto que, por ejemplo, en el salto, en el squat jump, aplico más fuerza que con la sentadilla al 20, al 30 o al 40% de la repetición máxima. Esto es verdad, pero acá la diferencia es que son dos gestos completamente distintos, no estoy analizando lo mismo, ¿sí? El salto es un gesto balístico, ¿sí? Mi objetivo es como el lanzamiento de la barra. Mi objetivo es aplicar fuerza y vencer la inercia de mi centro de masa y aplicarle mucha velocidad a mi centro de masa para poder saltar lo más alto posible. Ese es el objetivo del squat jump. Sin embargo, la sentadilla es un gesto concéntrico que parte del reposo y termina en el reposo, ¿sí? Yo voy a aplicar fuerza, pero a lo largo del movimiento concéntrico, una parte va a ser propulsiva y otra parte va a ser de frenado, ¿sí? Porque yo tengo que terminar con los pies en la tierra, ¿sí? No puedo saltar si no estoy saltando, tengo que hacer una sentadilla, ¿sí? Quiere decir que parte de la fase concéntrica va a ser propulsiva y parte va a ser de frenado, ¿bien? Como lo que habíamos visto de la barra acá, ¿sí? Esto se llama, en la sentadilla, yo parto del reposo y termino el reposo, ¿sí? O sea, alguna parte va a ser de frenado. Ahora bien,
En la sentadilla, a diferencia del movimiento de la barra de ese atleta, ¿cómo hago yo para frenar mi centro de masa? Yo aplico fuerza. ¿Y después cómo freno yo mi centro de masa? No tengo de dónde agarrarme para frenar mi centro de masa. ¿Se entiende? No tengo un punto fijo para frenar mi centro de masa. Lo único que puede desacelerarme para mantenerme en el piso es la gravedad. Por lo tanto, en la sentadilla, al ser un movimiento concéntrico, estoy muy limitado en la cantidad de fuerza que puedo aplicar, porque si le imprimo mucha velocidad a mi centro de masa, voy a terminar saltando. De hecho, invito a los que están viendo este video, si tienen espacio ahí en el servicio, que hagan una sentadilla y traten de aplicar la mayor fuerza posible. Van a terminar saltando, porque la sentadilla no me permite tener una capacidad de frenado dentro de la fase concéntrica. Estoy muy limitado, ¿sí? Son dos cosas muy distintas. De hecho, acá lo vemos. ¿Sí? No es el objetivo de esta clase meternos en esto, pero acá tenemos graficado en función del tiempo al componente vertical de la fuerza de reacción del piso, ¿sí? Medido por plataforma de fuerza, de un squat jump y de una sentadilla, ¿sí? Fíjense cómo en el squat jump partimos acá del reposo, ¿sí? Del peso corporal del individuo, que está en posición de sentadilla, ¿no? Porque es un squat jump. Y acá viene la fase concéntrica del movimiento, ¿sí? Y fíjense que a lo largo de toda la fase concéntrica, todo es propulsivo, ¿sí? Todo el tiempo aplica más fuerza que la fuerza corporal, ¿sí? Hasta que entra en la fase aérea, ¿sí? Acá no hay fuerza porque está en el aire, no hay contacto con la plataforma, y acá es el aterrizaje, ¿sí? Fíjense que esto es un movimiento balístico. En toda la fase concéntrica todo fue propulsivo, ¿sí? Porque es el objetivo del salto, imprimirle la mayor velocidad posible al centro de masa y saltar lo más alto que pueda, ¿sí? La desaceleración se va a dar acá, cuando estoy en el aire. Ahora, en la sentadilla es muy distinto, ¿sí? Acá partimos del reposo, el individuo parado, ¿sí? Esta es la fase excéntrica, acá se aplica menos fuerza que el reposo porque se deja caer el centro de masa y este es el frenado de la fase excéntrica, ¿sí? Quiere decir que todo esto es excéntrica. Acá estoy en la posición más baja de la sentadilla. Y acá viene la fase concéntrica de la sentadilla, ¿sí? Ahora, fíjense que dentro de la fase concéntrica tengo parte propulsiva, pero parte desacelerativa, parte donde no se aplica fuerza, ¿sí? Parte de frenado. ¿Por qué? Porque si yo sigo aplicando fuerza acá, después no me va a dar el tiempo desacelerativo para frenarme y voy a terminar saltando, como acá. Son dos cosas distintas. De hecho, justamente, lo que también mostraba este laburo que citaba Adam Mickens, es que, como son dos gestos distintos, el porcentaje en el que mejor se da para entrenar la potencia también son muy distintos, ¿sí? Fíjense que en el squat jump, como es un gesto balístico, yo puedo aplicar toda la fuerza que pueda, ¿sí? Aunque no tenga carga. La mayor potencia se da con baja carga, porque me permite hacer un movimiento veloz y con mucha fuerza. Sin embargo, en la sentadilla necesito carga, necesito del 30, 40, al 50% de mi RM para lograr la mayor potencia, ¿sí? Porque puedo aplicar mucha más fuerza. Si bien acá lo puedo hacer más rápido, tampoco es que lo puedo hacer súper rápido, sin cargo, porque si no termino saltando, ¿sí? Y fíjense, por ejemplo, en el Power Clean, necesito hasta un 80% del RM para lograr la mayor potencia. O sea que son gestos muy distintos, ¿sí? Yo no puedo, en base a esto, descalificar la curva fuerza-velocidad. Porque la curva fuerza-velocidad es un principio. Si yo aplico más carga, lo voy a realizar a mayor fuerza y menor velocidad, ¿sí? Ahora, si yo comparo gestos distintos, bueno, por supuesto que puede aparecer diferencias. Y en gestos balísticos puedo terminar aplicando más fuerza con menor carga que en gestos concéntricos. Pero porque, bueno, justamente es un movimiento balístico. Y de hecho, lo interesante del movimiento balístico siempre va a ser para entrenar la potencia, porque no necesito carga para entrenar potencia, ¿eh?